Capítulo 451, el experto revive. ¿Qué tan grande era el Valle del Dios Espada? Era la residencia de más de 10 millones de discípulos y ancianos. Había innumerables edificios y grupos de jardines. En los jardines, había montañas altas, agua corriente e incluso lagos de pequeña escala. Ese lugar era como una gran ciudad incomparablemente enorme. Y en este momento, la luz terminó de cubrir todo el Valle del Dios Espada. Ya había terminado de subir al cielo y se podía imaginar cuán grande era su apariencia. Silin, señor Sang, vámonos rápidamente. Mientras Chu Feng voló rápidamente al aire, gritó en voz alta. Era consciente de que la formación del Dios Espada no era simple. Este poder es aún más aterrador que los rumores. Tal brillo deslumbrante, simplemente aún mayor que la luz del sol. Naturalmente, Silin y Santiago notaron ese cambio. En ese instante, sus apariencias cambiaron y en sus rostros, más o menos, aparecieron el miedo y la inquietud. Cambiaron sus movimientos y querían escapar. Sin embargo, la velocidad era realmente demasiado rápida y ni siquiera le dio a Chu Feng y a los otros la oportunidad de escapar. Al instante, fueron envueltos por la luz que se cargaba en el cielo. Maldición. Así que esta formación de Dios Espada no solo aumenta el poder de la gente del valle, sino que es un poder que nos reprime. Santiago frunció el ceño. Su fuerza en realidad fue reprimida. No es tan simple. Justo en ese momento, Chu Feng ya se deshizo del jefe del valle con Silin y se fue al lado de Santiago. Chu Feng, como se espera de un espiritista mundial. Parece que ya has visto lo que sucedió. Al ver las expresiones incómodas en las caras de Chu Feng y los demás, el viejo antepasado del Valle del Dios Espada se rió engreídamente. HMPH. No te molestes en esconder nada. Al final, es solo una formación. Yo, Santiago, vine aquí hoy para matarte. Esta formación de Dios Espada ya estaba dentro de mis expectativas. No es suficiente para infundir miedo en mí, gritó Santiago explosivamente. Con llamas de color azul en su cuerpo y mientras sostenía la espada de madera divina en su mano, atacó nuevamente al viejo antepasado. Jaja, tal vez podrías haberme matado antes, pero ahora, ¿todavía tienes esa fuerza? Sin embargo, el viejo antepasado del Valle del Dios Espada solo se rió. Aquel que incluso fue reprimido por Santiago antes, en realidad podría estar a la par con él en este momento. Chu Feng, Silin, traigan sus vidas aquí. Justo en ese momento, el jefe del Valle del Dios Espada también se puso al corriente y comenzó ataques feroces contra Chu Feng y Silin. Te sobreestimas a ti mismo. Incluso si mi poder es reprimido, todavía puedo tratar contigo. Silin curvó su pequeña boca, luego su aura de color púrpura explotó fuera de su cuerpo mientras luchaba contra el jefe del Valle del Dios Espada. Pero tenía que decirse esto, con el envolvimiento de la formación Dios Espada el poder del cuerpo divino de Silin también se restringió bastante. Originalmente, no tenía problemas para suprimir al jefe del Valle del Dios Espada, pero ahora, ella solo era igual a él cuando peleaba. ¡Qué gran rayo de luz! ¿Es esta la formación del Valle del Dios Espada? Fuerte. Muy fuerte. Escuché que esto fue hecho por el creador del Valle del Dios Espada, el antepasado de la familia Muron Feng. También he oído hablar de eso. Se dice que Muron Feng fue titulado como la persona más poderosa en el continente de las 9 provincias después del fundador Dragón Asura. Sin embargo, tenía un perfil relativamente bajo y hacía muy pocas cosas impactantes, por eso no era tan famoso como el fundador. Sí. Hay rumores que dicen que cuando Muron Feng estaba en su mejor momento, no era inferior al fundador Dragón Asura. Incluso escuché que en ese entonces, sentía que sus años habían pasado y para mantener la paz de sus sucesores, agotó todo el poder de su cuerpo y creó esta formación de Dios Espada. El poder de esta formación es incomparable. Antes, esta formación de Dios Espada fue tan piadosamente dicha y causó que uno temiera cuando se escuchó su nombre. Al verlo hoy, es verdad. Sí, incluso la familia archienemiga del Valle del Dios Espada en ese momento solo podía atacar a la gente cuando salieron del valle. Nunca hubo nadie que se atreviera a atacarlos. Incluso cuando estaban en su momento más bajo, todavía no había nadie que se atreviera a atacarlos. Así es verdad. Al recordar a este viejo antepasado del Valle del Dios Espada, solo salió a visitar a un viejo amigo, pero fue perseguido por todas partes. ¿Qué tan poco estado quedó él? ¿Cuánta cara perdió? Pero no se cayó por un precipicio exactamente por esto. Tuvo una reunión afortunada, obtuvo la espada de madera divina, así como innumerables beneficios. O bien, ¿cómo podría él, que solo estaba en el primer nivel del reino celestial al principio, tener su cultivo actual?
Al principio, cuando devolvió la espada de madera divina, el Valle del Dios Espada dio a conocer unas palabras diciendo que el viejo antepasado ya falleció porque sus heridas fueron demasiado severas. Incluso celebraron un gran entierro para él. ¿Quién hubiera sabido que todavía estaba viviendo en el mundo? Piensa cuidadosamente. Este Valle del Dios Espada es algo muy especial en el continente de las 9 provincias. Cuando son de bajo perfil, casi hacen que las personas olviden que son una potencia máxima, pero cuando son de alto perfil, son incomparablemente locos. Hacen algunas cosas que ni siquiera poderes como la Escuela Dios Fuego y la Escuela Yuangang se atreven a hacer. En realidad, eso realmente no es mucho. Estos son los métodos que usualmente usan los poderes pico. Por ejemplo, no son iguales la Escuela Dios Fuego, la Escuela Yuangang, el Valle Libre sin restricciones y la secta blanca oculta. Aunque no anunciaron noticias sobre la muerte de sus antiguos antepasados, cuando no aparecen en muchos años, harán que el mundo exterior adivine que ya han muerto. Pero cuando la escuela enfrenta el peligro, no salen todos y se muestran. Estos poderes son realmente muy llamativos. Más o menos, tienen que guardar algunas cartas de triunfo que otros no conocen y poderosos antepasados son sus cartas de triunfo más poderosas. Una sola roca arrojada da luz a miles de gotas después de que se abriera la formación Dios Espada. En realidad habían comenzado a discutir cosas que giraban en torno al pasado del Valle del Dios Espada. Mira. El poder de la formación Dios Espada parece haberse debilitado. De repente, alguien gritó sorprendido. Es verdad. Puedo ver a Chu Fen y los demás en el cielo. ¿Qué está pasando? ¿Es posible que la formación del Dios Espada sea solo una cosa utilizada para asustar a la gente? ¿Por qué su poder ha disminuido tan rápidamente? Al mismo tiempo, todos lanzaron sus miradas al horizonte y se sintieron incomparablemente asombrados. HMPH. Viejo bastardo, esta formación Dios Espada no servirá. Es inútil. De hecho, cuando la luz de la formación del Dios Espada cayó, el poder que restringía a los demás también disminuyó. En ese instante, Santiago se echó a reír interminablemente. Señaló con la punta de su espada al viejo ancestro del Valle del Dios Espada y dijo: Viejo bastardo, ¿no te gusta fingir la muerte? Hoy, yo, Santiago, te ayudaré y te dejaré morir de verdad una vez. HMPH. Qué mocoso tan arrogante. El desastre ya ha llegado, aún así te atreves a decir esas tonterías. Dentro de un tiempo, no podrás reír. Aunque el poder de Santiago comenzó a recuperarse, el antiguo antepasado del Valle del Dios Espada todavía no tenía miedo. Más bien, las comisuras de su boca se alzaron para formar una sonrisa siniestra y fría. Al mismo tiempo, el poder de Silin también comenzó a recuperarse. Ella comenzó a atacar locamente al jefe del Valle del Dios Espada. El jefe, que fue capaz de luchar a la par, tuvo que escapar de todas partes una vez más porque fue perseguido por Silin. Sin embargo, a medida que la gran batalla se hizo más y más intensa, Chu Fen no interfirió. Se paró derecho en el aire y cerró ambos ojos. Él controló su poder del espíritu y sintió detalladamente los cambios que le sucedían a la formación del Dios Espada. Chu Fen descubrió que la luz horrible e ilimitada no se dispersaba. Se condensaba sin forma y muy seguramente, había una existencia aterradora reviviendo. Silin, señor San, no sigan luchando y retrocedan rápidamente. Esta formación de Dios Espada no se usa para elevar el cultivo de la gente del Valle del Dios Espada, ni se usa para restringir nuestra cultivación. Se usa para revivir a su experto principal. Ese experto revivirá inmediatamente y debemos irnos ahora. Finalmente, Chu Fen lo vio todo y gritó en voz alta. Capítulo 452, el dios de la espada más grande que... El repentino grito de Chu Fen hizo que Santiago y Silin se quedaran un poco estupefactos. Chu Fen, eres realmente impresionante. Has visto realmente a través de la oscuridad de mi formación de Dios Espada. Pero, por desgracia, es demasiado tarde. El viejo antepasado del Valle Dios Espada rió mientras se salía con la suya. Aquellos que se atrevan a invadir mi Valle del Dios Espada, mueren. Justo en ese momento, una voz vieja y poderosa explotó repentinamente en el aire. El terrorífico poder hizo temblar el espacio. Al mismo tiempo, podría descender del cielo, el poder fue muy fuerte y extremadamente aterrador. Era como si el poder que durmió durante varios cientos de años finalmente volviera a despertar en este instante. Lo más importante era que la fuerza se concentraba en los cuerpos de Chu Fen, Silin y Santiago. Con la terrorífica fuerza, los tres quedaron atrapados en el aire y ni siquiera pudieron avanzar medio paso. Finalmente, una línea de luz apareció en el medio de Chu Fen, Silin y Santiago. La luz era originalmente tan grande como un puño, pero se hizo más y más grande.
Al final, se convirtió en una figura humana y muy rápidamente aparecieron los rasgos faciales, los dedos y se convirtió en una forma de persona. Era un viejo hombre. Tenía 2,3 metros de altura, era grande e imponente. El cabello largo esparcido a lo largo de su hombro, movido incluso sin viento, parecía ser incontrolable y desenfrenado, era extremadamente dominante. Lo más importante era que tenía una espada larga. La espada era muy normal. No importa si era una apariencia externa, era ordinaria. Sin embargo, esa espada larga era exactamente la misma que la escultura erigida en el Valle Dios Espada y la espada que se convirtió en una escultura fue la utilizada por el fundador del Valle Dios Espada, Muronfen. ¿Eres Muronfen? Después de ver a esa persona, la cara de Santiago también cambió mucho cuando preguntó casi sin palabras. Correcto. Soy Muronfen. El anciano miró a Santiago y luego dijo con indiferencia. ¿Qué? Él es Muronfen. El primer jefe del Valle del Dios Espada, el dios de la espada más grande, Muronfen. ¿Cómo es eso posible? Es un personaje que ha estado muerto durante casi 1000 años. ¿Cómo es posible que todavía esté vivo? Después de escuchar esas palabras, todos se asombraron al instante y todas sus expresiones se volvieron extremadamente interesantes. Muronfen. El primer antepasado de mi Valle del Dios Espada, Muronfen. Mi lord ancestro todavía está vivo. Sin mencionar a los forasteros, incluso las personas del Valle del Dios Espada estaban estupefactas y no ligeramente asustadas. No, ese no es su cuerpo original. Muronfen ha muerto durante casi 1000 años. Es imposible para él estar vivo. Es una conciencia. Eso es una conciencia. Una persona que estaba bien informada explicó. ¿Conciencia? El tiempo de supervivencia para una conciencia es limitado, ¿no? ¿Qué clase de conciencia puede vivir tanto como 1000 años? Pero alguien también planteó dudas. De hecho, los expertos con fortalezas poderosas podrían, de hecho, condensar una conciencia después de la muerte. Esa conciencia almacenaría sus conocimientos, así como un cierto nivel de cultivo para sobrevivir en el mundo. Pero el cultivo que la conciencia contenía también se volvería más débil a medida que pasara el tiempo. Su cuerpo comenzaría a desvanecerse y finalmente, desaparecería por completo. La cantidad de tiempo que vivía una conciencia era limitada y eso estaba relacionado con su fortaleza. Pero Muronfen frente a ellos era claramente diferente. La luminosidad se desbordó de su cuerpo y su cultivo fue muy fuerte. Incluso si no era tan sobresaliente como se dijo en las leyendas en aquel entonces, para la gente en este momento, ya era extremadamente aterrador. Después de casi 1000 años, ¿cómo fue posible que una conciencia se almacenara tan perfectamente? Después de todo, no importa cuánto más fuerte era Muronfen en ese entonces, solo estaba en la cima del reino celestial. Su conciencia no debería ser capaz de sobrevivir este largo tiempo, ¿verdad? Las conciencias ordinarias no pueden sobrevivir tanto tiempo, pero si están selladas por una formación especial, no es imposible. Sin embargo, esta formación de sellado de conciencia solo puede usarse una vez, lo que también significa que esta formación de Dios Espada solo se puede iniciar una vez. Después de que el poder de esta formación desaparezca, la conciencia de Muronfen también desaparecerá por completo y él nunca volverá a aparecer. Alguien explicó. Entonces es así. Nunca hubiera pensado que todavía hay una formación semejante en el mundo. No es de extrañar que se diga que esta formación del Dios Espada es una formación que utilizó todo su poder para crear. Parece que eso es cierto en ese instante, muchas personas que estaban confundidas finalmente entendieron la profundidad de la formación. No importa lo que diga, es realmente una suerte poder ver en mi vida al legendario personaje, el dios de la espada suprema, Muronfen. Ah, qué tan excepcional es Muronfen. Era una existencia capaz de enfrentarse hombro a hombro con el fundador dragón Asura. Incluso si no es tan fuerte como lo era en su mejor momento, no es en absoluto alguien contra quien Chufen y los demás puedan luchar. Parece que los tres no tendrán mucha suerte hoy. Después de confirmar la identidad de Muronfen, la gente también sintió que no importaba cuán mucho más abrumadoramente poderosos eran Chufen y los demás, hoy definitivamente iban a ser derrotados. Después de todo, Muronfen era un personaje de las leyendas y su reputación era enorme. Chufen, Santiangi, la conciencia de Muronfen no puede sobrevivir por mucho más tiempo y desaparecerá muy rápidamente. Solo tenemos que alargar esto por un momento. Se dice que cuando Muronfen estaba vivo, era una figura recta. Nunca hizo nada que vaya en contra de su corazón, así que cuéntele sobre las acciones que hicieron sus sucesores. Tal vez podamos ponerlo en una situación difícil y con eso desaparecerá muy rápido. Silin dijo a través de mensajes mentales.
Como espiritista mundial de color azul, tenía mucha experiencia y tenía muy claro qué debilidad tenía una formación que sellaba una conciencia. Muronfen. Tus sucesores son despreciables y desvergonzados. Quieren llevarse mi tesoro, pero como no pudieron llevarse mi tesoro, me prepararon y unieron sus manos con los otros poderes para matarme. No podían matarme, así que fueron y aplastaron mi escuela, cavaron las tumbas de mis antepasados y grabaron maldiciones en sus huesos e incluso tiraron los huesos en un charco de mierda. Las palabras que dije son todas verdaderas. Si no me crees, puedes preguntarle a la gente en la escena, dijo en voz alta Chu Feng. Ah. Después de escuchar las palabras de Chu Feng, las cejas de Muronfen se arrugaron ligeramente. Poco después, bajó la mirada y descubrió que, de hecho, había mucha gente que se congregaba fuera y de la vestimenta de esas personas, no formaban parte de su valle del dios espada. Milord, no escuche sus tonterías. Los tres están matando demonios. No solo fue asesinado mi nieto, sino que incluso se llevaron el armamento élite, la espada de madera divina, que encontré. Anuncié este asunto al mundo, por lo que abrigaban odio en sus corazones y querían exterminar mi valle dios espada. Si el valle dios espada no entrara en una situación peligrosa, absolutamente no habría abierto la formación dios espada para llamarte, mi lord. Después de todo, esta formación solo se puede usar una vez y después de usarla, se perderá para siempre. Yo, hablando hasta ese punto, el abuelo de Muronyu había sollozado silenciosamente. Su apariencia fue trágica, fue lamentable. Milord, las palabras de mi padre son extremadamente ciertas. A pesar de que estos tres mocosos son muy jóvenes, son personas despiadadas y sin corazón. Si no los matas, los casi 10 millones de discípulos de mi Valle Dios Espada morirán por sus manos. El jefe del Valle Dios Espada también habló. Nunca hubiera pensado que mi Valle Dios Espada se ha desarrollado hasta este punto. Casi 10 millones de discípulos, esto es mucho, mucho más que el tiempo en que fundé el Valle Dios Espada. Muronfen miró detalladamente al Valle Dios Espada debajo y complacida sintió con la cabeza. Después, dirigió su mirada hacia el abuelo de Muronyu y dijo. Cuando creé por primera vez esta formación, fue para proteger la paz de mi Valle Dios Espada, pero si quieres que mate a 3 niños, yo, Muronfen, no puedo hacerlo. Transferiré mi poder a ti. En cuanto a cómo lidiar con ellos, eso dependerá de ti. Después de hablar, el cuerpo de Muronfen cambió y se transformó del enorme cuerpo de 2,3 metros de altura en un pequeño punto de luz y voló directamente en la frente del antiguo antepasado del Valle del Dios Espada. En ese instante, el abuelo de Muronyu, el viejo antepasado de la actual generación del Valle Dios Espada, repentinamente gritó de dolor, pero rápidamente después, una capa de tenue resplandor cubrió su cuerpo. Su aura se elevó del 6º nivel al 7º nivel del reino celestial. Capítulo 453, torturar a Silin Mierda. No pensé que la conciencia de Muronyu pudiera unirse a otro cuerpo. Esto ampliará en gran medida el tiempo que sobrevive. Esto es malo. Al ver a Muronfen unirse al cuerpo del viejo antepasado del Valle de Dios Espada y su cultivo elevarse al 7º nivel del reino celestial desde el 6º en un instante, el rostro de Silin cambió inmediatamente y el miedo brilló en sus ojos. No podría evitar querer ser un poco más fuerte. ¿Por qué está pasando esto? Está claro que solo está en el 7º nivel del reino celestial, pero ¿por qué esta presión es incluso más fuerte que la de Muronfen? Santiago también frunció el ceño. Aunque la conciencia de Muronfen desapareció, en ese instante, la presión que emanaba del antiguo antepasado del Valle Dios Espada fue incluso más fuerte que la presión que Muronfen emanaba antes. Eso declaró una cosa. Era que el 7º nivel del reino celestial era una existencia contra la que no podía luchar en el presente. Las leyendas decían que los lords marciales tenían la habilidad de destruir los cielos y la tierra, cambiar montañas y llenar océanos. También fue la razón principal por la cual el reino celestial era mucho más fuerte que el reino espíritu, el reino origen y el reino profundo. Cuanto más alto es el nivel en el reino celestial, más cerca está uno de ser un lord marcial. Debido a eso, fue más difícil hacer avances. De manera similar, el poder que se obtendría de ese reino era más fuerte y también por eso, más aterrador y más difícil de superar. Entonces, se dijo que cada nivel después del 6º nivel del reino celestial era una capa que era difícil de sobrepasar. El 7º nivel del reino celestial era muy difícil de alcanzar, por lo que muchas personas se quedaron atrapadas en el 6º durante toda su vida y no pudieron ingresar al siguiente nivel. En cuanto al 8º y el 9º nivel del reino celestial, era aún más difícil. Esa fue también la razón principal por la que, hasta ahora, en el continente de las 9 provincias, no había nadie que entrara en el reino del Lord Marcial. Los varios niveles en las partes posteriores del reino celestial eran tan difíciles, mucho menos el reino del Lord Marcial.
Pero, nada se puede hacer para eso. El viaje del cultivo marcial fue así. Cuanto más lejos se llegaba, más difícil era. Solo las personas con un talento extremadamente fuerte podrían superar esa barrera, caminar más y más alto y, en última instancia, convertirse en el personaje principal que podría recurrir al viento y la lluvia. Hoy, Zhang Tianyi, Chu Fen y Xilin experimentaron el poder de aquellos en el séptimo nivel del reino celestial. De hecho, era una corriente contra la que no podían luchar. Ja ja ja. Chu Fen, Xilin, Zhang Tianyi, ustedes tres eran lo suficientemente salvajes en ese momento. ¿No amenazaste con matarme? ¿No amenazaste con matar a mi hijo? ¿No amenazaste con exterminar a mi familia Murong? ¿No amenazaste con exterminar mi Valle Dios Espada? ¿Qué tal ahora? ¿Por qué no se mueven? ¿A dónde llegaron todos los aires que acaban de tener? En ese instante, el viejo antepasado del Valle del Dios Espada actuó como si fuera una persona despreciable que adquiría un poco de éxito mientras se reía insensatamente. La sed de sangre en sus ojos se desbordó en todas partes, pero al mismo tiempo, una sonrisa siniestra y fría estaba en su rostro. Viejo bastardo. Si quieres matar, entonces mata. Si quieres cortar, corta. Habla menos basura para mí. Solo confías en el poder de tus antepasados para restringirme. Si no tienes el poder de tu antepasado, ¿dónde diablos estarías? Por lo que veo, es un desperdicio para ti vivir tanto tiempo. Es un desperdicio cultivar durante tantos años. Incluso te llamas a ti mismo como el antiguo antepasado del Valle del Dios Espada. Ah. En realidad, eres un viejo montón de basura. Zhang Tianyi no temía a los cielos ni a la tierra cuando lanzaba insultos al viejo antepasado. Maldito mocoso. Justo ahora, tú fuiste quien habló más grande. En este momento, ¿incluso te atreves a forzar esas palabras? Claro, te dejará el viejo antepasado del Valle del Dios Espada sonrió fríamente, luego levantó la palma de su mano. Una hoja de luz de 1 metro de largo apareció en su palma. Poco después, de repente lo agitó, y la hoja de luz atravesó el pecho de Zhang Tianyi. Con un puchi, atravesó su pecho. Jaja, viejo bastardo. ¿Esto es todo lo que tienes? No es lo suficientemente emocionante, no es suficientemente refrescante. ¿No puedes torturar mejor a la gente? Te diré esto. Será mejor que me mates más rápido, o cuando el poder de tu antepasado desaparezca, haré que desees estar muerto. Cuando el pecho de Zhang Tianyi fue perforado, en realidad no había gritado. Por el contrario, se rió en voz alta. El viejo antepasado del Valle del Dios Espada ya no pudo contener su ira. Sostuvo la hoja de luz, apuntó hacia el dantian de Zhang Tianyi, y dijo mientras fruncía el ceño. Mocoso, ¿quieres seguir hablando así? Destruiré tu cultivación ahora mismo. Entonces veamos qué palabras me dirás. Valle del Dios Espada, eres un bastardo. Justo en ese momento, Chu Fen gritó de repente, y luego oyó. Eres un viejo descarado. Veo que te ves como un oso y tienes el espíritu de un mono. Con el poder de tu antepasado, ¿te has vuelto engreído otra vez? ¿Has olvidado los tiempos en que te persiguieron y tuviste que correr por todas partes mientras tropezabas y rodabas por el suelo? ¿Has olvidado saltar desde un acantilado cuando te golpearon y no tenías más caminos para escapar ese año? Para evadir a una familia archienemiga, incluso fingiste la muerte. ¿Realmente no tienes vergüenza? ¿Qué? ¿Ahora estás hablando de habilidades? Ah. Después de cultivar minuciosamente durante decenas de años en aislamiento, no te golpeaban como un perro a manos de mi señor Zhang. Señor Zhang, está en lo correcto. Eres un montón de basura vieja. Has perdido tantos años cultivando, todavía eres inferior a los pocos años de cultivación de nosotros que un grupo de jóvenes hemos logrado. ¿Has vivido todos tus años como un perro? Chu Fen siguió lanzando insultos y todo tipo de expresiones de burla. Hizo que el viejo antecesor del Valle del Dios Espada estuviera tan enojado que su cara cambió de azul a púrpura y de púrpura a azul. Incluso sus manos temblaban mientras apuntaba su espada de luz hacia Chu Fen y le decía. Chu Fen, originalmente quería cuidar de ti más adelante. Estás realmente impaciente por morir, está bien. Mi piel está picando y no puedo esperar más. Si puedes, ven y pruébalo. Déjame ver cómo me matarás. Chu Fen se rió a carcajadas y sus ojos se llenaron de desdén. ¿Tú piensas que no me atreveré? Al ser menospreciado por una persona de la joven generación, incluso el hígado del viejo antepasado del Valle Dios Espada sufría de ira. Padre, no pierdas palabras con ellos. Rápidamente, mientras el poder del antepasado todavía esté aquí, mátalos. No te dejes engañar por su plan dilatorio. Justo en ese momento, el jefe del Valle Dios Espada aconsejó. Está bien. Escucha a tu hijo y rápidamente mátalos. No te dejes engañar por nosotros, o sin el poder de tu antepasado, ¿qué demonios puedes hacer?
Mi mayor San puede matarte incluso con los ojos cerrados. Chu Feng se burló fríamente. El viejo antepasado del Valle Dios Espada estaba realmente enfurecido. Volvió su mano hacia atrás y con un golpe, una gran bofetada cayó en la cara de su hijo. Luego, después de eso, lo señaló y dijo enfadado: «Cállate. Necesito que me enseñes qué hacer». En ese instante, la cara del gran jefe del Valle Dios Espada estaba llena de quejas, pero no se atrevió a decir nada. Solo podía retroceder a un lado. Finalmente, el viejo antepasado del Valle Dios Espada volvió a mirar a Chu Feng. Una sonrisa siniestra y oscura se formó en las comisuras de su boca al alzarse mientras decía: «Chu Feng, no pienses que no conozco tus pequeños trucos. No solo quieres enojarme, para luego torturarte poco a poco y después de que el poder de mi antepasado desaparezca, contraatacar. HMPH. ¿Crees que no vería tus métodos? Sé que tu piel es gruesa y no tienes miedo a la tortura. Pero ¿qué hay del que está al lado tuyo? ¿Puede esta dama Silin soportar mi tortura?» Mientras hablaba, el viejo antepasado del Valle Dios Espada se acercó a Silin, usó su mano para levantar su mandíbula afilada y lujuriosamente dijo: «Ayaya, esta pequeña apariencia es realmente hermosa. He vivido durante tantos años, pero es la primera vez que veo a una dama tan bonita. Me pregunto cómo se verá si hay algunos cortes sangrientos en esta cara. ¿Te atreves?» Al ver eso, la expresión de Chu Feng cambió mucho. En su rostro, que no temía a los cielos ni a la tierra, apareció al instante una furia violenta y al mismo tiempo un miedo extremo e incómodo. No tenía miedo de cómo el viejo antepasado del Valle Dios Espada lo torturaba. No importa cómo, estaría bien. Sin embargo, no podía tolerar absolutamente que fuera a torturar a Silin. Él firmemente no lo toleró. «Jaja, no me atrevo. Te mostraré si me atrevo o no». El viejo antepasado del Valle Dios Espada rió a carcajadas, luego de repente agitó su mano grande rápidamente. Con un golpe poderoso dejó una huella de color rojo oscuro en la cara blanca de Silin. Capítulo 454, el furioso Chu Feng. ¿Estás buscando morir? Al ver esa escena, Chu Feng estaba instantáneamente tan furioso como un trueno. Capas de intención asesina surgieron en sus ojos. Su tez ceñuda era tan siniestra como un monstruo. Pero fue inútil, ya que no importaba cuánto más luchara, aún no podía librarse de la presión que lo ataba. Solo podía mirar cómo abofeteaban a su propia mujer y no podía hacer nada en absoluto. El gas de color negro comenzó a tomar los ojos de Chu Feng poco a poco. Fue una intención asesina. Intento asesino extremadamente denso. Chu Feng nunca antes había tenido una intención de matar tan aterradora. Pero fue inútil, ya que el antiguo antepasado del Valle Dios Espada actuó como si no sintiera en modo alguno la intención asesina de Chu Feng. La sonrisa en su rostro se hizo más y más amplia, y mientras hablaba, su brazo se sacudió, clavando la hoja de luz en su mano hacia la cara de Silin. Pero justo en ese momento, una aura violenta explotó repentinamente desde el cuerpo de Chu Feng. El poder era fuerte, y el viejo antepasado así como el jefe del Valle Dios Espada no pudieron contenerlo mientras gritaban de dolor y fueron volados a varios miles de metros de distancia. ¿Qué está pasando? Este mocoso, ¿qué pasa con él? La fuerte fuerza causó que el viejo antepasado girara algunos círculos en el aire, luego cuando lanzó su mirada hacia Chu Feng, su rostro cambió al instante enormemente porque descubrió asombrado que en este momento, sus ojos se volvieron negros. Esos ojos de color negro eran extremadamente terroríficos. Eran como una bestia mientras parpadeaban con una horrible sed de sangre. Ni siquiera eran los ojos de un humano. Parecían más como los de un demonio. Y al mismo tiempo que los ojos de Chu Feng cambiaron, dos tipos de rayos incluso se enroscaron alrededor. Eran el rayo azul y el rayo dorado. Los dos relámpagos se entrelazaron juntos y siguieron produciendo sonidos crepitantes y crearon infinitamente dos tipos diferentes de chispas. Parecía simple, pero en realidad, emanaba una aura extremadamente aterradora. Era como si los dos relámpagos no fueran relámpagos, sino dos aterradoras y enormes bestias antiguas que contenían un poder aterrador que podía destruir el mundo. Justo en ese momento, una explosión repentinamente resonó desde arriba del cielo y rápidamente, aparecieron interminables nubes de color negro. Las nubes negras aparecieron en el aire mientras rodaban. Casi en un abrir y cerrar de ojos, cubrieron todo el Valle Dios Espada e incluso continuaron expandiéndose, envolviendo toda la tierra en ese lugar. ¡Cielos! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? El día fue originalmente despejado durante 10.000 millas con la puesta de sol en el oeste, pero repentinamente aparecieron nubes negras, causando que la región quedara envuelta por la oscuridad. Si uno extendiera sus manos, no podrían ver sus dedos. No podrían ver nada.
Lo único que se podía ver eran los dos relámpagos que se entrelazaban interminablemente en el cielo que rugían, y con la iluminación del rayo, la gente podía ver que la expresión de Chu Feng era extremadamente siniestra. Ya no parecía tener apariencia de humano ni de monstruo. Fue indescriptible, extremadamente horrible. Con una sola mirada, uno se asustaría y saldría de sudor frío. ¿Por qué le hiciste daño? ¿Cómo pudiste atreverte a hacerle daño? Finalmente, Chu Feng habló. Su voz parecía estar en calma, pero contenía una infinita sed de sangre. Simplemente no era la voz de una persona, sino más bien la de un demonio aterrador. Su voz era horrible. Aquellos que lo escucharon no pudieron evitar temblar, y mucho menos el viejo antepasado del Valle Dios Espada, a quien se dirigió la voz. ¿Qué eres? ¿Qué clase de monstruo eres? El viejo antepasado del Valle Dios Espada cuestionó en voz alta. Estaba haciendo todo lo posible para mantener la calma. Después de todo, tenía el cultivo del 7º nivel del reino celestial actualmente, por lo que no sentía que Chu Feng, que estaba solo en el primer nivel, podría obtener cualquier ventaja de sus manos. Aunque en este momento, el cielo estaba cubierto por nubes negras y envolvía toda el área, a pesar de que el cuerpo de Chu Feng emanaba una aura extremadamente aterradora y se estaba volviendo cada vez más fuerte, todavía no estaba dispuesto a creer. No estaba dispuesto a creer que iba a perder contra un mocoso como Chu Feng. Entonces, rugió furiosamente, y disparó sin control su aura del 7º nivel. Giró todo el poder celestial en su cuerpo y utilizó una habilidad marcial de rango 7. Boom retumbó cuando salió el ataque, incluso el aire tembló. Todos pudieron ver una enorme espada de luz condensada por el poder celestial que apareció en el aire. La enorme espada tenía varios cientos de metros de largo. Simplemente era incluso más grande que una plaza de pequeña escala. La parte más importante fue el poder que contenía. Fue extremadamente horrible. El poder que la enorme espada soltó hizo que casi todos en la escena sintieran miedo y se pusieran pálidos. Esta es la habilidad única del Valle Dios Espada, espada de batalla celestial. Aunque es una habilidad marcial de rango 7, se acerca infinitamente a las habilidades marciales de rango 8. Fue creado por el dios de la espada, Muron Feng. En este momento, está siendo utilizado por el antiguo antepasado del Valle Dios Espada con el aura del 7º nivel del reino celestial. Esto realmente podría conmocionar al mundo. Poderosa. Esta habilidad marcial es realmente muy poderosa. Actualmente, está en el aire, pero si cae al suelo, estoy seguro de que todos nosotros nos lesionaríamos y este Valle Dios Espada podría incluso ser destruido. Un experto en el 7º nivel del reino celestial es realmente demasiado aterrador. Al ver la enorme espada de luz en el aire, nadie pudo evitar jadear por mucho tiempo. Algunas personas incluso comenzaron a escapar hacia la distancia, ya que tenían mucho miedo de ser lastimadas por la fuerza que despedía, porque sentían que podía incluso destruir al vasto Valle Dios Espada. ¡Boom! De repente, hubo otra explosión. La espada se movió y con una velocidad similar a la luz, así como con fuerza invencible, voló hacia Chu Feng. En ese instante, incluso los rostros de Xilin y Santiago cambiaron, porque el poder que la espada de luz contenía era indudablemente capaz de hacerlos desaparecer como el humo que se dispersa sin dejar nada atrás. BZZ. Sin embargo, cuando estaba a 1000 metros de distancia de Chu Feng, uno de los dos rayos que rodeaban su cuerpo repentinamente salió disparado. Fue el rayo dorado. Eso, que originalmente era cegador, se volvió aún más hermoso cuando volaba en el aire como un dragón nadando. Sin embargo, detrás de su hermosa espalda había terrorífico poder, porque aparecían grietas en las áreas que pasaban. Incluso el aire no pudo contenerlo y se hizo añicos. ¡Bam! Finalmente, el rayo y la espada de luz se encontraron, y en el instante en que se tocaron, la espada de luz se convirtió en fragmentos, formando una lluvia de luz que cayó y encendió el cielo negro. ¡Ah! Al mismo tiempo, el jefe del Valle Dios Espada también gritó de dolor. Poco después, un chorro de sangre roció y salpicó en su ropa. Fue porque la espada de luz fue un ataque de toda su fuerza. Cuando lo usó, estaba destinada a sufrir graves daños. Pero no podía hacer nada sobre el hecho de que no tuvo el más mínimo efecto, y en cambio se dañó a sí mismo. ¿Cómo es esto posible? ¿Es posible que realmente no sea una persona? Después de ver a su propio padre recibir heridas graves, su aura comenzó a disminuir rápidamente y regresó al 6º nivel del reino celestial en un abrir y cerrar de ojos. El jefe del Valle Dios Espada estaba completamente aterrorizado. Porque sintió que no tenía más esperanzas. Chu Feng era demasiado aterrador. En toda su vida, nunca había visto una existencia igual. Tan aterrador que lo hizo sentir desesperación, como si nada pudiera detenerlo. En ese instante, desde el fondo de casi todos los corazones, estaban pensando en una cosa. Fue que, ¿era Chu Feng incluso una persona?
Capítulo 455, impactante explosión enorme. Mamá, va a llover, rápido devuelve la ropa. En cierto lugar en la provincia de Sui, una niña, en un patio, gritó en voz alta. ¿Qué estás gritando al azar? Estás mintiendo a mamá otra vez. El cielo está despejado por 10.000 millas. ¿Dónde parece que va a llover? Después de que una mujer de mediana edad salió de una casa, levantó la cabeza, miró el cielo despejado, luego miró a su hija y le regañó enojada. No lo hice. Mamá, mira, mira. Realmente va a llover. Definitivamente hay agua en una nube de lluvia tan grande. La niña saltó mientras señalaba detrás de la mujer con una cara llena de agravio. La mujer giró su cabeza medio creyendo y dudando, pero descubrió que en la dirección al Valle Dios Espada, aparecieron nubes negras oscuras. En ese instante, la cara de la mujer cambió mucho porque descubrió que las nubes negras eran realmente extrañas. Terriblemente extrañas. Las nubes eran extremadamente negras, tan oscuras como la tinta. El área que ocuparon también era muy grande. Cubrió a fondo la región en la distancia y no se movió. Se quedó en ese lugar. Era ondulante, como un enorme monstruo, siniestro y aterrador. Cuando uno echaba un vistazo, su columna vertebral sentiría escalofríos y se sentirían extremadamente incómodos. De repente, desde un patio cercano, sonó el chillido de una mujer, gritando. ¿Qué es eso? Es tan aterrador. Mamá, mamá. Poco después, desde otro patio, sonó el llanto de un niño mientras lloraba por su madre con lágrimas. Pequeña Chloe, no mires, regresa rápidamente a la casa. Al ver esa situación, la mujer sin cultivar también tenía miedo. Sabía que las personas a su alrededor estaban asustadas por las nubes de color negro. Entonces, llegó a la niñita, entró a la casa y sin siquiera traer la ropa, cerró las puertas, las ventanas e incluso las cerró con llave. En realidad, todos dentro de la circunferencia de 1.000 millas del Valle Dios Espada vieron las nubes negras. Eran demasiado extrañas. Por no hablar de los plebeyos que no se habían cultivado antes, incluso cuando algunos expertos con alto nivel de cultivo las vieron, fruncieron el ceño y estaban muy inquietos. ¿Cómo está sucediendo esto? Este Chufeng es realmente tan terrorífico. Esta aura, no puedo soportarlo más. De repente, las piernas de alguien se relajaron y se arrodillaron en el suelo. El aura de Chufeng era cada vez más fuerte y casi envolvió a toda la región en ese lugar. A pesar de que no suprimió intencionalmente a nadie, la gente aún no podía luchar contra el aura. Poco después, un gran número de personas comenzó a arrodillarse en el suelo. Algunas personas se desmayaron y cuando se desmayaban, incluso se retorcían en el suelo. Chufeng, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Chufeng, apúrate y respóndeme, no me asustes. En ese instante, incluso Silin entró en pánico. Ella era la más cercana y también la persona que podía sentir lo aterrador que era Chufeng en este momento. Si uno preguntara qué tan terrorífico era Chufeng en ese momento, incluso como un cuerpo divino, se sentía muy ansiosa porque su poder estaba inquieto y agitado, como si sintiera la perturbación del poder de Chufeng. Lo más importante era que era la primera vez que Silin sentía la agitación de su poder divino. Pero ella estaba aún más preocupada porque descubrió que los ojos de Chufeng no solo habían cambiado, que toda su persona parecía haber cambiado. Él no parecía ser el Chufeng que ella conocía y en realidad, desde que cambió él solo miraba ferozmente al lejano ancestro del Valle Dios Espada y ni siquiera había mirado a Silin. De repente, Chufeng se movió. Comenzó a avanzar, caminando lentamente hacia el viejo antepasado. Mientras caminaba, él habló. La voz de trueno resonó en toda esa tierra. Habrá, un día, cuando este cielo se rompa por mi culpa, cuando esta tierra se derrumbe por mi culpa, cuando el sol, la luna y las estrellas cambien por mi culpa. Si ese día, al que amo ya no está aquí, haré que la gente de este mundo muera con ella. Aunque mientras hablaba Chufeng, el rayo alrededor de su cuerpo comenzó a subir por todas partes y las nubes negras en el cielo comenzaron a girar extremadamente rápido. Las ráfagas de viento poderoso evitaron que las personas pudieran abrir los ojos. Los que tenían un cultivo ligeramente más fuerte estaban bien, pero en cuanto a los que lo tenían un poco más débiles, no podían resistir el poder y como espantapájaros fueron arrastrados moviéndose a donde los traía el viento. Retumbo, 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 retumbo. La energía eólica se hizo más y más fuerte. Incluso los palacios del Valle Dios Espada construidos con materiales especiales comenzaron a colapsar y romperse. La tierra en esa región se hundió en el caos y un sinnúmero de gritos resonaron en ese lugar. Chufeng. Chufeng. En ese momento, Silin originalmente quería acercarse a Chufeng, pero no podía hacer nada ya que la energía eólica soplaba debido a Chufeng. Cuanto más se acercaba, más abrumadoramente fuerte era.
A pesar de que siguió emitiendo capas de aura púrpura y su poder divino se hizo más fuerte, todavía no podía acercarse. Junior Chufeng, ¿estás bien? Maldición, maldición. Este maldito viento. Al mismo tiempo, Santiago no sabía que el viento venía de Chufeng e incluso pensó que él estaba en peligro. También hizo todo lo posible para acercarse, pero a pesar de que era él, no pudo acercarse a Chufeng en este momento. BZZ BZZ BZZ. De repente, un sonido extremadamente penetrante resonó. No fue un simple trueno. Era más como el rugido de una bestia feroz, y mirando con más atención, la tez ya temerosa de Santiago y Silin cambió instantáneamente en gran medida. Fue porque descubrieron asombrosamente que en la dirección en que estaba Chufeng, el rayo entretejido dorado y azul se estaba expandiendo rápidamente. A medida que se expandieron, formaron débilmente dos formas. Eran las formas de dos enormes bestias. Nunca antes habían visto bestias tan grandes como esas, pero eran extremadamente aterradoras. Y también en ese instante, los dos fueron engullidos por las dos enormes bestias relámpago. Boom, retumbo, 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 retumbo. Rápidamente después, una explosión que conmocionó al mundo sonó. Todo el continente de las 9 provincias escuchó ese sonido. Algunas personas en otros continentes también escucharon esa explosión. Lo más horrible fue que, coincidiendo con la explosión, todo el continente de las 9 provincias tembló. A pesar de que era solo un ligero temblor, aún causaba que las personas tuvieran interminables temores. Después de todo, el sonido aterrador añadido al efecto de la sacudida de la tierra siempre hacía que la gente se sintiera incómoda. Algunas personas tomaron locas conjeturas, pero incluso las conjeturas más triviales sentían que era un terremoto. ¿Qué pasó? ¿Algo parece haber sucedido hace un momento? Esa era la pregunta en el corazón de todos, porque después de que la explosión y el temblor pasaran como un rayo, no sabían qué hacer. No sabían si lo que sucedió era real o solo su imaginación. Al mismo tiempo, en la provincia de Han, en el continente de las 9 provincias, dentro de una ciudad imponente que tenía aires dominantes, había una torre alta que conectaba con el cielo y atravesaba las nubes blancas. La alta torre deslumbraba con los colores dorados que se erigían allí, como una espada afilada que apuñalaba el cielo en sentido inverso. En ese mismo instante, en la torre alta, se sentó un anciano vestido de blanco y canoso. En ese momento, sus ojos viejos pero claros se habían abierto. Estaban mirando a la provincia de Sui mientras brillaban. De repente, sus cejas blancas y como espadas se arrugaron ligeramente mientras murmuraba: «La provincia de Sui, ¿qué acaba de pasar?». Y si incluso las personas en todo el continente de las 9 provincias fue sacudido por el enorme sonido, en el centro de la explosión, dentro del Valle Dios Espada, todo cambió hasta el punto de que nada parecía ser lo mismo nunca más. El Valle Dios Espada realmente se convirtió en un valle profundo. Un valle profundo incomparablemente grande. El antiguo Valle Dios Espada ya no estaba allí, ya que estaba cubierta por un enorme valle semicircular profundo. El área del valle profundo era 10 veces más grande que el anterior y fuera innumerables grietas gruesas y profundas se extendían. En la actualidad, había algunas nubes de color negro que no estaban dispuestas a irse flotando todavía en el cielo. La luz del sol que descendía en el este también iluminaba el profundo valle con denso humo ondulante. Pero en ese lugar, no había medio vigor de vida. Era un ambiente muerto. Capítulo 456. Esto es un desastre natural en el continente de las 9 provincias. En la provincia de Sui, dentro de las fronteras del Valle Dios Espada, enormes nubes negras aparecieron de repente. Poco después hubo una explosión aterradora. Esa explosión conmocionó a todo el continente de las 9 provincias. Incluso la gente fuera del continente lo escuchó. La gente de la provincia Sui incluso lo vio personalmente. Deslumbrante resplandor formado por un entretejido azul y dorado, que se extiende desde la dirección del Valle Dios Espada. Después del resplandor deslumbrante, el valle fue aplanado. Para ser más precisos, toda el área cubierta por nubes negras se convirtió en un enorme y vasto valle profundo. Dentro del rango del valle profundo, no quedaba vida ni edificios. Eso sorprendió a todo el continente. La dinastía Han incluso envió expertos al Valle de Dios Espada de la provincia Sui para descubrir la verdad de la impactante explosión. Finalmente, la dinastía Han terminó con una conclusión. La horrible explosión fue un desastre natural. En cuanto a por qué un desastre natural apareció de repente, incluso las personas de la dinastía Han no sabían. Y frente a esa declaración, aquellos que vieron personalmente al antiguo Valle Dios Espada y fueron a ver el vasto valle actual, todos coincidieron en que la conclusión de la dinastía Han era correcta. Fue porque una persona no podía crear una destrucción tan aterradora. Al menos, en el continente actual de las 9 provincias, parecía que no había nadie que hiciera tal cosa.
El tiempo pasó y como un parpadeo, ya habían pasado 2 meses desde la aterradora gran explosión. Después de 2 meses, la gente todavía estaba emocionada hablando de la gran explosión. Era el tema de discusión favorito de todos en los momentos de ocio. En 2 meses, también ocurrieron cambios extremadamente grandes en el enorme valle. Debido a que era demasiado profundo, causó que el agua subterránea resurgiera. También cambió algunas rutas fluviales con ellos convergiendo en el valle profundo. Entonces, después de 2 meses, había mucha agua acumulada. Casi se convertiría en un vasto lago y con respecto a eso, la gente incluso le dio un nombre. El lago del desastre natural. Junto con la ampliación continua del lago del desastre natural, el valle profundo se estaba llenando infinitamente. El valle del dios Espada que había existido durante casi 1000 años también desapareció eternamente de las líneas de vista de las personas. En la provincia de Sura, dentro del cementerio de los 1000 huesos, junto a la formación espiritual que selló a su Rou y su Mei, Chu Fen se recostó tranquilamente en una cama y junto a él, Xilin lo miró. Cuñada, ¿cómo está Junior Chu Fen? Sonó una voz. Santiago caminó lentamente. El ancestro dragón azul acaba de pasar a echar un vistazo. Dijo que el cuerpo de Chu Fen está bastante bien ahora y cree que volverá a despertar después de unos días más. Xilin sonrió y dijo, pero su mirada todavía estaba congelada en el cuerpo de Chu Fen. Eso es genial. Ese día, si no fuera por Junior Chu Fen, probablemente hubiéramos muerto allí. Santiago miró significativamente a Chu Fen. Mientras pensaba en la aterradora escena de hace 2 meses en el Valle del Dios Espada, no podía evitar sentir un poco de miedo. Porque, en ese instante, incluso si fue él quien cultivó una técnica misteriosa prohibida, aún sentía una amenaza fatal. Especialmente después de que la explosión terminó cuando él personalmente vio la escena en ese momento. Eso fue realmente aterrador para el alma. Dentro de la circunferencia de varios miles de millas, el humo denso rodó por todas partes. No podía sentir el más mínimo rastro de vida. Era realmente demasiado aterrador porque él, que siempre se había visto a sí mismo como excepcional, nunca pensó que hubiera una persona que pudiera crear un daño tan aterrador con su propia fuerza. Era verdaderamente poder que podía destruir los cielos y la tierra. Señor San, no le has contado a nadie sobre Chu Fen, ¿verdad? Xilin sonrió levemente y preguntó. No lo hice. Sé cuán poderosa es una información como esta. Si se sabe, posiblemente pueda traer problemas para Junior Chu Fen, así que, naturalmente, no se lo diré a nadie. En este momento, solo tú y yo sabemos sobre esto. Las personas que estuvieron en el Valle del Dios Espada ese día están todas muertas de todos modos. En realidad, pensando con más cuidado, es realmente un milagro para mí sobrevivir ese nivel de poder aterrador. Santiago sonrió. Estoy segura de que Chu Fen en ese momento todavía tenía razón. Si él no quería protegernos, desde ese nivel de poder, ¿cómo podríamos haber sobrevivido? Dijo Xilin sonriendo. Sí, Santiago sintió con la cabeza, luego de mirar profundamente a Chu Fen, se fue. Cuando el poder en el cuerpo de Chu Fen estalló, incluso Xilin y Santiago quedaron estupefactos porque se dieron cuenta de que él captaba un poder extremadamente destructivo. Y ese tipo de poder no podría ser conocido por otros. Si una cierta fuerza poderosa lo supiera, no estaría claro si Chu Fen tendría suerte o un desastre. Xilin oyó decir a su abuelo que en la región del Mar del Este, se había un poder tan aterrador. Usualmente usarían métodos venenosos para quitar el poder de otras personas y agregarlo a sus propios cuerpos. Aunque esos poderes eran retorcidos y malvados, de hecho había muchos de ellos y varios ya tenían una reputación. Eran gobernantes de un área y no había nadie que se atreviera a enojarlos fácilmente. Entonces, en ese momento, Xilin y Santiago instantáneamente decidieron no contarle a nadie sobre el secreto en el cuerpo de Chu Fen. Incluso si era la familia de Chu Fen o el fundador del dragón Asura, no se les podía decir. De hecho, según la naturaleza de Xilin, su primer pensamiento en aquel entonces fue matar a Santiago. Eso fue lo más seguro, lo más apropiado. Pero no podía hacer nada por un lado, su fuerza era inferior a la de Santiago, e incluso si realmente mataba a Santiago y por su propia discreción, temía que Chu Fen la culpara. Entonces, ella no hizo cosas tan extremas. Después de eso, los dos trajeron aquí al inconsciente y extremadamente débil Chu Fen. Hasta ahora, ya había estado sanando por más de 2 meses, pero Chu Fen aún no se había despertado. Después de unos días más, Xilin seguía, como de costumbre, mirando a Chu Fen a su lado. Aunque sabía que estaba bastante bien, mientras Chu Fen no se despertara, las expresiones de preocupación seguirían en su rostro. Milímetros. Chu Fen, despierta. Deja de dormir.
Al ver eso, Silin se alegró al instante y rápidamente llamó a Chu Feng constantemente, profundamente temerosa de que él volvería a dormirse. De hecho, con las dulces llamadas de Silin, los ojos de Chu Feng comenzaron a abrirse lentamente. Después de verla, una sonrisa ligera y pacífica se elevó desde las comisuras de su boca, pero cuando observó su entorno, un destello de desconcierto brilló en sus ojos cuando preguntó: Silin, ¿cómo volvimos al cementerio de los 1000 huesos? ¿No deberíamos estar en el Valle del Dios Espada? Chu Feng, ¿no recuerdas lo que pasó? Al ver la apariencia confusa de Chu Feng, las cejas de Silin se arrugaron ligeramente y un toque de preocupación apareció en su rostro. Después de todo, después de que explotó su terrorífico poder en aquel entonces, su cuerpo estaba extremadamente débil. En ese momento, Silin había llorado muchas veces, porque el cuerpo de Chu Feng era demasiado débil en aquel entonces. Tan débil que posiblemente moriría en cualquier momento. Entonces, incluso si el actual Chu Feng ya se había recuperado, todavía estaba muy preocupada. Preocupada por si recibiría algún efecto perjudicial debido a lo sucedido. Capítulo 457, absolutamente no la lastimes, solo recuerdo la conciencia del antepasado del Valle Dios Espada, Muron Feng, estaba unido al cuerpo del viejo antepasado. No recuerdo muy bien las cosas que vinieron después. Chu Feng comenzó a organizar los fragmentos de memoria en su cerebro, pero su memoria, de principio a fin, se enfocó en la escena en la que el viejo antepasado del Valle Dios Espada tenía la conciencia adherida y su cultivación aumentaba desde el 6º al 7º nivel del reino celestial. No podía recordar lo que vino después. Chu Feng, siento que es imprescindible que sepas sobre esto. Tal vez puedas obtener una comprensión más profunda de tu propio poder. Al ver eso, Silin no ocultó nada y contó todo lo que sucedió después en detalle. Eso no es posible, ¿verdad? Dijiste que yo, con mi propio poder, destruí el Valle del Dios Espada. Después de escuchar los eventos que sucedieron, incluso Chu Feng se sintió incomparablemente sorprendido. No, para ser más precisos, eres tú quien destruyó todo dentro de la circunferencia de 1000 millas del Valle Dios Espada. Silin dijo en serio. Trago en ese instante, incluso el mismo Chu Feng no pudo evitar tragar saliva. Una circunferencia de 1000 millas. ¿Qué tan grande era esa área? Incluso si usaba el dragón que viaja a través de 9 cielos para volar rápidamente, todavía tenía que volar por un tiempo. Y de acuerdo con lo que dijo Silin, en aquel entonces, era solo un ataque el que destruía la Tierra. Podía imaginarse por completo lo aterrador que era ese poder. Pero Chu Feng lo creyó sin vacilar. Creía todo lo que Silin decía porque el rayo dorado y el rayo azul eran cosas que realmente captaba. Y la razón por la que estaba tan conmocionado fue porque a pesar de que sabía que el divino rayo en su cuerpo era muy poderoso, nunca habría pensado que sería tan poderoso. Así es, Chu Feng. También está esto. Estoy segura de que después de refinar estos, deberías poder abrirme camino, ¿cierto? Mientras Silin hablaba, ella tomó su saco cosmos y se lo entregó a Chu Feng. Silin, esto es. Después de abrirlo, Chu Feng se sorprendió una vez más porque el saco cosmos estaba lleno de perlas profundas. Hubo 5 millones. En ese día, destruiste el Valle Dios Espada, pero indirectamente, también causaste que el tesoro escondido bajo tierra surgiera y también destruiste las cerraduras después. Le pedí al señor San que vendiera algunos tesoros inutilizables y los convirtió todos en recursos que puedes cultivar. Aquí se puede decir que las perlas profundas son la espada del Valle de Dios Espada, explicó Silin. Entonces, ¿qué hay del señor San? No puedo usar tantas perlas profundas solo, dijo Chu Feng. Señor San cultivó una técnica misteriosa prohibida. Él es lo mismo que yo. No tiene grandes necesidades de recursos de cultivo. Además, él ya sintió que si no fuera por ti, hubiéramos muerto en ese momento. Por lo tanto, él no está dispuesto a tomar una sola perla profunda. Cultiva gusto, sube rápidamente al 7º nivel del reino profundo y solo entonces podrás salvar su Roguizumei, dijo Silin. Viviendo a su Roguizumei que fueron selladas en la formación espiritual junto a él, Chu Feng tampoco dudó y guardó el saco cosmos. Con sus estimaciones, no había ningún problema en irrumpir en el 7º nivel del reino profundo con tantas perlas profundas. Después de guardarlas, Chu Feng no se apresuró a cultivarlas. Primero fue a ver a los miembros de su familia y les hizo saber que ya estaba bien para que no se preocupara. De hecho, después de que todos vieron a Chu Feng levantarse, ellos soltaron un suspiro de alivio y sus corazones tensos finalmente se calmaron. Después de eso, para celebrar la recuperación de Chu Feng, Zhang Tianyi salió especialmente del cementerio de los 1000 huesos y fue a buscar una gran cantidad de delicias. Después de traerlas de vuelta, Chu Yue y los demás lo cocinaron e hicieron una fiesta suntuosa incomparable. El grupo de personas entonces felizmente comieron juntos.
Después de la comida, la somnolencia de repente surgió, por lo que Silin se acostó en el abrazo de Chu Fen y se durmió. Mirando a Silin en su abrazo, el corazón de Chu Fen le dolía infinitamente. Durante 2 meses completos, para poder cuidarlo, ella casi no había dormido. Incluso si tuviera un cuerpo de acero, aún no podría soportar eso. Chu Fen, esta vez, finalmente sabes cuán poderoso es el divino rayo en tu cuerpo. Ese día, incluso yo estaba asustada por ti. Un poder como ese no debería haber sido explotado con un cultivo como el tuyo. Finalmente, Egi, que había estado en silencio por un largo tiempo, habló. Al principio, aunque Chu Fen estaba inconsciente, Egi pudo permanecer despierta, por lo que fue testigo de la escena de ese día claramente. Egi, ¿sabes cómo reventé el poder del divino rayo? ¿De qué manera? ¿Hay algo que pueda permitirme captar el poder del divino rayo? Preguntó con impaciencia Chu Fen. Él realmente quería poder dominar un gran potencial de destrucción. Hablando con precisión, tampoco sé cómo entenderlo. Al mirar la situación en ese momento, el viejo bastardo del Valle Dios Espada tocó a Silin, causando que su ira se agitara y la intención de matarse propagarse, y también en ese momento, el poder del divino rayo estalló. En ese momento, incluso dijiste algunas palabras misteriosas, pero supongo que no las recuerdas. Entonces, según mi análisis, hay 2 posibilidades, dijo Egi. ¿Qué posibilidades? Preguntó Chu Fen de cerca. La primera posibilidad es que Lady Silin sea realmente muy importante para ti en este momento. Tan importante que no permites que nadie la lastime. Fue tu impulso al querer protegerla lo que activó el poder del divino rayo. Otra posibilidad es que el rayo divino te controle. Al menos, el poder del divino rayo afectó tus emociones, o de lo contrario no hubieras dicho esas palabras que estaban llenas de ambición, dijo Egi. Entonces, ¿qué debería ser? Preguntó Chu Fen. Si es la segunda posibilidad, entonces solo puedes esperar. Tal vez el rayo divino realmente tiene inteligencia y como una habilidad secreta, el momento en que adquieres completamente su poder es cuando te aprueba por completo. Si es la primera posibilidad, entonces sería más fácil tratar con ella. Solo deja que tu Silin se lastime un poco más y utiliza eso para despertar tu ira. Pero desde mi punto de vista, ya que la amas tanto en este momento, definitivamente no harías daño a ella por el poder, ¿verdad? Dijo dulcemente y mientras sonreía, como si ya lo hubiera visto a través de Chu Fen. Por supuesto que no puedo. ¿Cómo puedo perjudicar a Silin por el poder? Chu Fen inmediatamente se negó. Su expresión era muy desagradable, como si fuera un tabú. Milímetros, no está mal. Ahora lo sabes. Los hombres no pueden dañar a su mujer por el poder. Si realmente hicieras eso, preferiría menospreciarte. Además, solo son suposiciones. En lugar de la primera, siento que la segunda es la más probable. Parece que se decide cuánto poder del divino rayo puedes captar. Por supuesto, puedes ir y entenderlo tú mismo, pero tu poder de comprensión actual es solo lo que es. Si quieres entender más profundamente el poder del divino rayo, entonces está de vuelta al viejo método. Requerir un estallido de asistencia. El poder del cuerpo divino de Silin es la mejor ayuda. Mientras tú y Silin hagas la cosa entre un hombre y una mujer por una vez, quizás te permita obtener algunas cosas nuevas del divino rayo. Pero si puede tener éxito o no será solo una suposición. Es todo desconocido. Al final, si quieres ser más fuerte, todavía tienes que confiar en ti mismo, dijo Egi riendo tontamente. Me volveré fuerte, pero absolutamente no haré las cosas difíciles para Silin, y más aún, no la dañaré, dijo con firmeza Chu Fen. Capítulo 458, llámame mi Lady Queen milímetros, muy bien. Es bueno entenderlo. Solo dilo así. El poder del divino rayo en tu cuerpo es muy fuerte. No es algo que puedas comprender en este momento. Esa es una regla. Incluso si puede ser aún más abrumadoramente fuerte, sin duda hay un límite. Incluso si puede usar una potencia muy fuerte, causará un daño enorme a su cuerpo. Por ejemplo, con tu poder del espíritu, ya puedes hacer un enlace al poder de formación espiritual azul. Sin embargo, la razón por la que no puedes hacer esto es lo mismo. Tu cuerpo no puede soportar este poder. En este momento, lo mejor es refinar rápidamente esas perlas profundas para elevar su cultivo. Incluso si eres capaz de establecer un vínculo con la formación espiritual de color azul con tu poder en este momento porque estabas entrenando sin cesar antes, si deseas ganar su poder con éxito, todavía no es una cosa fácil, Egi dijo solemnemente. Milímetros. Es hora de hacer un gran avance, Chu Fen asintió con la cabeza. Después de eso, Chu Fen llevó a Silin a la cama. Después de cubrirla con una manta, no caminó demasiado lejos. Se sentó al lado de Silin y comenzó a refinar las perlas profundas.
Debido a que había demasiadas, incluso si fue Chu Feng quien las refinó, todavía necesitaba un tiempo muy largo. Además, crear una conexión con el poder de formación espiritual azul no fue algo simple. Entonces, Chu Feng pasó un mes entero para terminar. Después de un mes, Chu Feng no solo logró entrar en el séptimo nivel del reino profundo, sino que también ganó el poder de las formaciones espirituales de color azul. Incluso comprendió muchos métodos que solo poseían los espiritistas mundiales de capa azul. Por ejemplo, abrir la puerta del espíritu mundial. Fue un método que Chu Feng acaba de entender. En este momento, apareció en la puerta del espíritu mundial. Chu Feng estaba de pie frente a la puerta esperando la aparición de Eggy. Al mismo tiempo, Xilin, el fundador Dragón Asura, Su Helyun, Li Sanqi, Chu Guyu, Chu Yue y los demás rodearon la puerta del espíritu mundial y la miraron fijamente. Todos estaban muy emocionados, algunos incluso nerviosos porque la gente allí, aparte de Xilin el fundador del Dragón Asura, nadie más vio lo que eran los espíritus mundiales. La vida de otro mundo realmente los hizo anhelar. Especialmente Su Helyun, que también era espiritista mundial e incluso era el maestro de Chu Feng. No pudo evitar el aprecio. Así que este es el poder de los espiritistas mundiales de capa azul. Poder liberar a espíritus mundiales para que puedan luchar junto con uno. Es realmente muy impresionante. Nunca hubiera pensado que yo, Su Helyun, sería tan afortunado de aceptar a un discípulo tan destacado. Para poder convertirse en un espiritista mundial del manto azul a esta edad, mira, ya viene. De repente, alguien gritó y todos se emocionaron aún más. Fue porque la puerta del espíritu mundial se onduló. Poco después, una joven extremadamente hermosa salió de la puerta. Esa joven mujer era demasiado hermosa. Ojos grandes y brillantes, nariz pequeña y firme, pequeños labios rosados como la cereza y cara pequeña de extrema belleza. Simplemente era tan hermoso que era sofocante. Especialmente su piel que era tan blanca como la nieve, pero emitía un brillo rojo. Llevaba una falda corta tejida con plumas de color negro, revelando hombros blancos como la nieve en la parte superior y esbeltas y hermosas piernas en la parte inferior. Cuando la gente miraba, no podían apartar los ojos. Y esa persona era naturalmente Queen Eggy. Ella era la misma cuando Chu Feng la vio por primera vez. No hubo el más mínimo cambio. Ella todavía era una joven adorable que no podía ser más dulce. Tracos en ese instante, la gente en la escena no podía hablar porque estaban profundamente atraídos por la belleza de Eggy. En términos de apariencia, ella era incluso un punto más alto que Xilin. En términos de comportamiento, Eggy no solo tenía su aura pura y linda, sino que también tenía una atracción seductora. Ella simplemente era absolutamente perfecta y no se podía elegir ni un solo defecto. Una apariencia tan perfecta simplemente hizo que las personas sintieran que estaban en un sueño porque ¿cómo podría aparecer una mujer joven tan perfecta en el mundo de los mortales? Sin embargo, actualmente, Eggy hizo exactamente eso y realmente apareció frente a todos. En realidad, por no mencionar a otros, incluso Chu Feng, quien conoció a Eggy muchas veces en su mundo espiritual, quedó igualmente atónito ante su belleza. Era incomparable para los humanos. Sin embargo, Chu Feng sabía que Eggy no pertenecía a este mundo. Además, a pesar de que ella lo trató bastante bien, en realidad, era extremadamente orgullosa en su corazón. Su corazón no parecía ser movido por él y podría decirse que no fue movido por nadie. Ella era una niña que tenía un corazón decente, pero era difícil de ver. Muy cómodo. Después de que Eggy salió, ella primero coquetamente estiró su cintura. Solo después de que ella pusiera sus manos detrás de su espalda, caminó maliciosamente al lado de Chu Feng y dulcemente le sonrió. Sin embargo, ella no le habló. Ella habló con Xilin que estaba al lado de Chu Feng. Pequeña dama Xilin, ¿todavía me recuerdas? Tu aura. Ese día, en la Villa Tigre Blanco, tomaste prestado el cuerpo de Chu Feng para reprimirme. En ese instante, el par de ojos de Xilin parpadearon y en su pequeña y bonita cara, un atisbo de sorpresa pasó como un rayo. Porque, en aquel entonces, en la Villa Tigre Blanco, el poder oscuro que Chu Feng emanaba era demasiado aterrador. Incluso hasta ahora, había un miedo remanente en su corazón y ella no podía olvidar. Aunque, más tarde, el poder del rayo que Chu Feng mostró podría causar destrucción masiva, en el corazón de Xilin, el recuerdo más grabado aún era el poder negro porque era tan aterrador que incluso su poder divino tembló. Y en ese instante, finalmente supo de dónde venía el poder oscuro de Chu Feng. Así que no fue del propio Chu Feng, sino de su espíritu mundial. Eso es correcto. De hecho, fui yo. Pero en ese momento, no sabía que a este tipo, Chu Feng, le gustarías. Entonces, mis golpes fueron más pesados.
Pequeña dama Silin, si tiene que culpar a alguien, culpe a Chu Feng. No me culpes. Egli sonrió maliciosamente. Su sonrisa sin duda hechizaría a innumerables personas. En realidad, en ese mismo instante, muchas personas quedaron hechizadas por su sonrisa, e incluso las mujeres no fueron la excepción. No te culpo y aún más, no culparé a Chu Feng. No importa lo que él haga, no lo culparé. Silin amablemente le devolvió una sonrisa y del mismo modo, podría cautivar a decenas de miles de personas. Señora, me pregunto de qué mundo espiritual vino usted. Justo en ese momento, el fundador Dragón Azul habló. De manera similar, sintió una aura aterradora extremadamente poderosa que se inclinaba levemente hacia la oscuridad del cuerpo de Eggy. Insolencia. ¿Quién dijo que puedes llamarme señora? Debes llamarme Miladiklen. Sin embargo, después de escuchar las palabras del fundador Dragón Azura, Eggy gritó furiosamente. Su voz era fuerte y clara. Incluso el robusto cementerio tembló. Simultáneamente, en los ojos claros previos de Eggy, el destello que mostraba que no se permitía la blasfemia. El brillo fue extremadamente aterrador. No vino de su fuerza. Era una actitud que ella tenía. Eggy, quien cambió así, asustó a todos. Casi todas las expresiones cambiaron mucho y no pudieron evitar retroceder unos pasos. En la actualidad, ¿cómo era Eggy incluso la pequeña belleza que hacía que la gente bailara? Era como si se transformara en un pequeño demonio que causaba que otros tuvieran miedo. Incluso la complexión del fundador del Dragón Azura, que tenía mucha experiencia, cambió ligeramente. Después de pensar por un tiempo, en realidad sonrió con calma, aunque no lo he visto antes, esta atmósfera oscura única es exactamente la misma que en los registros. Si no me equivoco, señora, deberías haber venido del legendario mundo espiritual Azura. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 460, dentro del peligro. Además de la provincia Han, la provincia Espíritu fue la provincia más próspera en el continente. Sin mencionar que había mucha gente más poderosa aquí que en las otras provincias, los ciudadanos pasaron sus días mucho más ricos y mucho más libres. Pero en este momento, la provincia Espíritu que otras provincias anhelaban ya se había convertido en un enorme campo de batalla con una miseria incontenible y vestigios de guerra volando por todas partes. El clan Jie se unió a la escuela Yuanga, secta blanca oculta, valla libre y sin restricciones y la escuela Fuego Dios, las cuatro grandes potencias. Atacaron al gremio de espíritus mundial juntos, causando la guerra a mayor escala en 100 años en el continente de las 9 provincias. La guerra casi se extendió a través de todas las áreas de la provincia espíritu ya que los conflictos ocurrieron sin fin con el gremio de espíritus mundial contra el clan Jie y los otros poderes. Al mismo tiempo que determinaban la victoria y la derrota, los que más sufrían eran naturalmente los plebeyos inocentes. El poder de los ataques de los expertos era aterrador, intencional o no, siempre arrastrarían a la gente sin cultivar. Frente a la guerra que podría afectar la estructura de los poderes en el continente de las 9 provincias, el señor de las 9 provincias, la dinastía Qian, no interfirió. Era como si esa batalla no estuviera relacionada con ellos. Solo se quedaron en silencio en la provincia Han, observados fríamente desde un costado y no había indicios de que hicieran nada. Al principio, la batalla fue igual. Aunque el clan Jie se unió a los 4 grandes poderes, después de todo, el gremio de espíritus mundial no era débil. Pero fue inútil. El viejo antepasado del clan Jie, el genio excepcional que conmocionó al continente hace 100 años, en realidad había salido y su cultivación alcanzó el 7º nivel del reino celestial. Con su poder imparable del 7º nivel lideró el ejército de 1 millón de élites y barrió el gremio. El gremio de espíritus mundial actual ya retrocedía un paso a la vez y los obligaba a regresar a su nido. Abrieron su formación de espíritu más fuerte para contener al ejército. Pero no podía hacer nada ya que el antiguo antepasado del clan Jie no era un personaje simple. Con sus métodos, no importa cuán más fuerte fuera la formación espiritual del gremio de espíritus mundial, era solo cuestión de tiempo antes de que se abriera. En un momento tan crucial de vida y muerte, el antiguo antepasado del gremio de espíritus mundial aún no podía salir y eso hizo que la gente del gremio se sintiera incómoda. Cuando enfrentaron una situación peligrosa en la que no se sabía si vivirían o morirían, usaron métodos especiales con resolución y enviaron a la gente más sobresaliente de la generación joven a la base del gremio de espíritus mundial y quisieron dejar que se marcharan en secreto. Al menos si sobrevivían, el gremio de espíritus mundial aún tendría la oportunidad de cambiar la situación. Si incluso la joven generación murió, entonces el gremio realmente iba a ser exterminado. Pero fue inútil. El gremio de espíritus mundial aún subestimó al clan Jie. Ellos ya tenían preparaciones anteriores.
Mientras se concentraban en romper la formación del espíritu, también enviaron personas a vigilar en varias áreas fuera de la base del gremio espiritual mundial. Así que, poco después de que la joven generación del gremio de espíritus mundial dejara la base, se encontraron con el ejército de la escuela Dios Fuego, la secta blanca oculta, el Valle Libre y sin restricciones y la escuela Yuangan. Obligaron a la generación joven del gremio de espíritus mundial a un callejón sin salida. Jefe de la escuela Yuangan, jefe de la escuela de Dios Fuego, jefe de la secta blanca oculta, y jefe del Valle Libre y sin restricciones. No hay enemistad entre mi gremio de espíritus mundial y tú. ¿Por qué debes ser tan apremiante? En ese momento, el rostro del vicepresidente del gremio de espíritus mundial estaba un poco pálido. En su ropa harapienta, había algunos rastros de sangre. Él claramente experimentó una dura batalla. Y detrás de él estaban Xu Songyeu, Gubo y las otras personas excepcionales de la joven generación. No había muchas personas, menos de un centenar, pero esos eran los genios cuidadosamente seleccionados por el gremio de espíritus mundial, por lo que no les podía pasar ningún accidente. Pero fue inútil. Enfrentando 4 jefes, incluso si era el vicepresidente del gremio de espíritus mundial, un destacado espiritista mundial de capa azul, no pudo vencerlos. Jaja, vicepresidente Gao, en este momento, ya no necesitamos hablar en círculos contigo. La razón por la que vinimos aquí no es para atrapar a Chu Feng. Es para exterminar a tu gremio de espíritus mundial. Nos preguntas el motivo. La razón es, porque no nos gusta tu gremio. Casualmente, con grandes sumas de dinero, el clan Jie quiere que los ayudemos a exterminarlos a todos. Entonces, vinimos. ¿Lo entiendes si lo digo así? El jefe de la escuela Dios Fuego en voz alta se rió y dijo. Al mismo tiempo, los otros 3 también se rieron de manera similar. Antes, tenían mucho miedo del gremio y muchas veces fueron tirados por la nariz, pero no se atrevieron a decir nada. En este momento, finalmente pudieron no temerles y luchar de forma refrescante contra la gente del gremio de espíritus mundial. Naturalmente, los hizo sentir bien. Jefes de escuela, no pierdas el aliento con ellos. Rápidamente decapítelos, tome sus cabezas, luego repórtelos. Mi jefe definitivamente lo recompensará en gran medida. Justo en ese momento, un joven dentro de la multitud habló. Ese hombre no era otro que el futuro jefe del clan Jie, Jie Qingming. Jie Qingming, si te atreves, pelea conmigo 1 contra 1. ¿De qué eres capaz si pides ayuda a extraños? Xu Songyeu rugió furiosamente. HMPH. Xu Songyeu, no seas ingenuo nunca más. ¿Quieres pelear conmigo 1 contra 1? ¿Puedes ganar? Hemos luchado durante tantos años y siempre, el resultado de la batalla nunca pudo decidirse. Tú y yo tenemos claro que no podemos ganar el uno contra el otro. Además, esta es la verdadera batalla. Mi clan Jie solo quiere el resultado de esta victoria, por lo que no hay necesidad de pensar en el proceso en el medio. En este momento, los 4 jefes pueden matar fácilmente a todos. Yo, Jie Qingming, no tengo necesidad de pelear contigo individualmente. Jie Qingming sonrió fríamente, luego rápidamente, miró a los 4 jefes y dijo. 4 jefes, ¿por qué no están haciendo sus movimientos? Estaría bien si es mi jefe, pero si no se dan prisa y mi viejo antepasado se enoja, incluso yo seré castigado. Después de escuchar el título del viejo antepasado del clan Jie, la complexión de los 4 jefes cambió. En estos últimos días, personalmente habían visto el temor que infunde el antiguo antepasado. Aunque los antiguos antepasados de sus poderes tampoco eran débiles y todos eran expertos en el 6º nivel del reino celestial, solo un nivel de cultivo alejado del antiguo antepasado del clan Jie, ese único nivel de distancia era realmente demasiado grande. El 7º nivel del reino celestial estaba realmente lejos de ser comparable a aquellos en el 6º. Vicepresidente Gao, si tienes que culpar a algo, solo puedes culpar a tu incapacidad como persona. Al principio, despreciabas a todo el mundo, por lo que en este momento, no puedes culparnos por ser desalmado contigo. Los 4 jefes gritaron explosivamente, luego comenzaron sus ataques en la multitud del gremio de espíritus mundial. Los mataré a todos. Al ver eso, el vicepresidente Gao bramó furiosamente, luego explotó su poder del 5º nivel del reino celestial y luchó contra los 4 jefes. Y mientras los varios jefes luchaban, los otros expertos de las 4 grandes potencias y el clan Jie, bajo el mando de Jie Qingming, se dirigieron directamente hacia Xu Songyeu, Gubo y las otras personas de la joven generación y comenzaron sus ataques. En esa situación, la única persona que podía participar en la batalla dentro de la generación joven era el propio Xu Songyeu. Tenía el abanico de armamento elite, emanaba el aura del 2º nivel del reino celestial y realmente tenía el aire de un genio apical.
pero fue inútil ya que le enfrentó a su archienemigo, Jie Qingming, así como a los expertos de la vieja generación de las 4 grandes potencias y el clan Jie. Entonces, muy rápidamente, estaba en desventaja y entró en peligro.